Ven y disfruta del delicioso sabor que tiene Café La Casa, así como de sus exquisitas pizzas a la leña. Y recuerda que un café y una buena compañía te alegran el día. Café La Casa, un lugar único. Revolución número 3, Colonia Centro. Tardes, noches para todas las personas que nos escuchan una vez más a través de nuestra página Conscientemente. Es un gusto volver a saludarlos. Soy Montserrat Sánchez y hoy de nuevo está visitándonos nuestra especialista que hace unas semanas nos compartía el tema de cómo expresar nuestras emociones o cuando reprimimos nuestras emociones, cómo repercuten en nuestro cuerpo. Una vez más le damos la bienvenida aquí a Violeta Rubio. Hola Violeta, muy buenas tardes. Hola Monse, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz de estar contigo nuevamente. Gracias y de nosotros de tenerte de nuevo aquí como invitada con un tema que de verdad se me hace a mí como muy esencial y súper importante, que yo creo que a todos nos hace bien escuchar de repente cierta información para poder tener acá tener nuestra mente más clarificada en cuanto a lo que nos está pasando ahorita como adultos, ¿no? El tema de hoy es heridas infantiles y sus repercusiones, ¿verdad? Así es, Monse. Nuevamente, bueno, a todo tu auditorio, unos saludos muy, muy grandes. Y bueno, feliz de estar nuevamente aquí contigo en este programa de Conscientemente. Es correcto. ¿Cómo es importante poder darnos cuenta que aún siendo adultos tenemos un niño o una niña interior que sanar? Porque las heridas infantiles son justamente esto, habitan en nuestro inconsciente y como están en nuestro inconsciente, si no las trabajamos no nos damos cuenta y somos niños lastimados. Hay una frase muy hermosa que dice que tú no eres culpable del daño que se te hizo cuando fuiste pequeño, pero sí eres responsable como adulto de sanarlas. Exacto, sí. A veces es como el pequeño detalle, ¿no? Que a veces algunos adultos se justifican diciendo, es que él me hizo daño a mis papás y por eso soy esto. Pero ya hay un grado en el que tomamos responsabilidad de ello. Es correcto, y además sirve también como justificación, ¿no? Para evadir y para no hacernos responsables justamente de nuestro estado emocional, porque papá nos enseña cómo dar amor, mi mamá nos enseña cómo recibirlo. Partiendo desde ahí, ¿no? Entonces, desde cómo fue la relación de papá y mamá, o si hubo un papá que abandonó, una mamá que abandonó, que rechazaron, evidentemente esto va a repercutirnos en nuestras relaciones como adultos de pareja, ¿no? Y entonces, muchas veces he escuchado en pacientes o en general en público que te dicen, es que así soy, es que así amo, es que esto soy. Bueno, sí, se vale ser así, pero darnos cuenta que también esa manera de amar o de expresar estas heridas no son sanas ni para nosotros ni para los que estamos. Y normalmente tú lo sabes, se vuelve a repetir el patrón. Normalmente estamos buscando a papá o a mamá en esas parejas para volver a revictimizar. Pero como es tan inconsciente este daño, pues no lo hacemos consciente hasta que no lo haces en un proceso terapéutico y entonces caes en la cuenta que hay heridas como el rechazo, el abandono, la traición, la frustración, que en un momento dado pueden hacer que como adulto vuelvas a repetir esas heridas y vuelvas a hacer el berrinche, ¿no? Yo siempre les digo, ahora como adulto, ¿cómo haces los berrinches? Porque efectivamente está tan en el inconsciente y ahí está el miedo, está todo esto que no te permite ser funcional como adulto, ¿no? Por ejemplo, hablando del abandono, vas a buscar inconscientemente parejas que te estén dejando, que te estén abandonando, ¿no? Que lleguen y se vayan, ¿no? Y esto es bien común. Obviamente tenemos en la cuestión del rechazo es cuando, por ejemplo, mamá no se quiere embarazar o papá no se quieren embarazar o se embarazaron y entonces está el factor miedo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sobre todo cuando son muy jóvenes o cuando hay una situación económica no estable o cuando es producto de una violación o cuando son situaciones un poco más críticas, pues evidentemente no existe el apego por el bebé y entonces viene el rechazo. Si no se trabaja cuando creces, va a ser complicado, porque además de que vas a buscar también relaciones que te rechacen, puede ser tú quien esté rechazando recibir el amor, ¿no? Que es lo que a veces
más bien a veces pasa. Ajá. Y que de alguna manera a veces uno dice, es que ¿por qué siempre me pasa eso? Uh-huh. ¿Por qué siempre soy así, no? Uh-huh. Siempre hay un trasfondo de toda la conducta que llegamos a ejercer, siempre hay un trasfondo y ese trasfondo viene desde el que somos niños. Así es. Evidentemente, por ejemplo, también cuando tenemos una herida infantil como es la frustración es porque jamás alcancé las perspectivas que mi papá y mi mamá querían que yo fuera. Las famosas expectativas. Las famosas expectativas. Uh-huh. Y entonces, en estas perspectivas que tengo yo de la vida hacia el éxito y el fracaso, que como tal el fracaso no existe, solamente son lecciones de vida, pero así yo lo aprendí. Y entonces la autoestima siempre está lastimado, siempre estoy en competencia, pero no conmigo, sino con los demás. Y además está esta parte en la que haga lo que haga para los demás nunca va a ser suficiente, ¿no? Uh-huh. Y más hablando de papá y mamá, siempre te piden hijos perfectos. Entonces revisa la historia de vida de papá y mamá y también a ellos se los pidieron así. Aquí la situación es que el daño es generacional, ¿no? Uh-huh. O sea, tu papá y tu mamá también fueron niños lastimados, que tampoco los sanaron. Y entonces voltea para atrás y están los abuelos, voltea para atrás y están los bisabuelos y viene generacional todo el daño. Que es como mencionas, son patrones que se van siguiendo inconscientemente. Así es, son las famosas lealtades invisibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta que no las trabajas, no te empiezas a dar cuenta del por qué los resultados de mi vida, ¿no? ¿Por qué en la familia hay tantos divorcios? ¿O por qué en la familia hay tantos abortos? ¿O por qué en la familia hay tantas enfermedades de este tipo? Ya lo hablábamos en el tema anterior. ¿Tiene que ver una situación genética? Por supuesto que tiene que verla, sin embargo no es determinante, ¿no? Tiene que ver mi historia de vida, tiene que ver mi actitud ante la vida, tiene que ver también cuánto me conozco, cuánto me trabajo, cuánto me permito ser mejor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños con problemas de asma, es por una herida infantil importante y en este caso es una mamá que asfixia mucho. Uh-huh. Viene de la parte de la mamá. Así es. Normalmente no deja que el papá se acerque mucho. Uh-huh. Y entonces es una mamá castrante, emocionalmente castrante, que además va a exigir mucho. Y no dudo que va a ser un niño a lo mejor en excelencia en la escuela, pero que a la larga le va a pesar, ¿eh? Porque en realidad es algo que no está como él, de alguna manera decirlo como cotidiano, es como que no es algo que está disfrutando, sino es algo por lo que lo están presionando. Lo tengo que hacer para que mi mamá no me deje de querer. Uh-huh. Porque si yo voy bien en la escuela, si yo saco 10, mi mamá se pone feliz. Y el día que saco 6, mi mamá, ¿cuáles son las palabras que nos dicen? Me pongo triste, me siento mal. Es que cuando tú repruebas o todo eso, ¿cómo crees que me siento? Me siento mal, me siento triste. Empieza el chantaje y empieza la cuestión de esta castración emocional. Y entonces el niño en automático, por esa carencia emocional, y sobre todo aquí viene lo triste, Monse, mendigamos el amor, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Y suena fuerte, pero es verdad. Y tiene que ver con el origen de las heridas infantiles, ¿no? En relaciones conflictivas, en relaciones violentas, nos triangulamos en relaciones también ya cuando somos adultos y todo tiene que ver con el abandono, con el rechazo, con la frustración, con la traición. La traición es cuando, por ejemplo, papá o mamá utiliza al hijo para obtener algo a cambio. Como lo utiliza como un beneficio, así como es. Un medio para conseguir. Así es, uh-huh. Así es. Y entonces el niño pues evidentemente se siente utilizado. Uh-huh. Ahorita que mencionabas la parte de mendigar el amor, viene también como algún hombre o alguna mujer, o sea, sin algún género, buscan no importa cómo la traten o cómo sea, el chiste es como estar con alguien. ¿Viene desde esa perspectiva? Sí, te vuelves codependiente emocional, porque la otra parte también está necesitada. Es decir, cuando tú te juntas en pareja con alguien, normalmente, bueno, viene si quieres el destello, el enamoramiento, toda esta situación, ¿no? Que es corto el periodo. Sin embargo, si yo me engancho contigo, me voy a enganchar, fíjate qué curioso, desde mis necesidades de la infancia, pensando que tú me las vas a llenar. Uh-huh. Y la otra parte piensa lo mismo. Pero sucede que como tú no has trabajado tus necesidades para que tú seas un ser autosuficiente, independiente y completo, y yo tampoco, esas mismas heridas que no sanamos son las mismas que nos hacen que nos unamos, pero son las mismas que van a crear el conflicto y nos vamos a separar. Ok. O sea, no van a llegar como a crecer. No, a menos que las identifiques a tiempo, que los identifiquen a tiempo, que cada quien trabaje sus propias heridas y también el trabajo en pareja, ¿no?
Pero finalmente si no lo haces, es lo mismo que se acaban divorciando. ¿Por qué crees que hay tanto índice cada vez más de divorcios? De divorcio. Creo que eso es como un dato muy interesante. Porque además estamos, claro, además, y se da muchísimo, sobre todo creo que en las mujeres, pero también en los hombres he escuchado cuando dicen, es que no me ama como yo quiero que me ame, ¿no? Uh-huh. Dices, wow, es que para empezar el verdadero amor no se condiciona. Y tienes que aceptar al otro en su totalidad, ¿no? Ajá. Aún y con sus peores defectos. Esto no quiere decir que tengas que soportarlos. Exacto, ¿no? Es ¿no? soportarlo o soportar o aguantar un tipo de violencia, ¿no? Por supuesto. Quiere decir que si toleras, si estás, el otro tendrá que trabajarlo. No quiere, entonces, bueno, te retiras, ¿no? Eso sería lo más sano, claro. Uh-huh. Pero finalmente, si estás creciendo en pareja y ves que la otra parte sí tiene ganas de ser alguien distinto, pues entonces te quedas y aceptas que también esa parte oscura la tiene, ¿no? Uh-huh. O las sombras, o los defectos, las correcciones, como quieras llamarle. Sin embargo, es importantísimo cómo nosotros, los que tenemos la bendición de ser padres, o los que sean papás, la gran responsabilidad que implica educar a un hijo. No nada más es que le formes académicamente. ¿De qué te sirve que tu hijo te enseñe dónde va en el mapa geográfico un país, un continente, un estado, si no sabe dónde poner su tristeza, no sabe dónde acomodar su enojo, no sabe dónde acomodar su frustración? No solamente se trata, por supuesto que el conocimiento es importante, claro. También es el autoconocimiento de saber quién soy, cómo soy y qué voy a hacer con eso, cómo voy a solucionar mis propios conflictos infantiles. Pero si mi papá y mi mamá, por sus propias heridas infantiles, tienen miedo de demostrar el amor o tienen miedo de demostrar la tristeza, no, porque si me ven mis hijos llorando, yo tengo que ser el fuerte, bla, 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 les estás enseñando que no es sano llorar. Cuando sí es sano, ¿no? O sea, también como esta preocupación de formarlos emocionalmente. Así es. Mucha gente piensa que el ser fuerte implica no siento, no expreso, no me derrumbo enfrente de la gente que porque me van a lastimar, ¿no? Cuando es al contrario. Exactamente. Te hace más resiliente poder tener la capacidad de demostrar las emociones, porque además las emociones son pasajeras. Uh-huh. El problema es cuando las estacionas. Cuando deciden que estacionarse, dejarte ahí en esa parte así de alguna emoción, alguna situación. Así es, porque de ahí puede partir una enfermedad, ¿no? No solamente física, también emocional, ¿no? La depresión, la ansiedad, uh-huh. Algún trastorno de personalidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay tanto daño y hay tanto dolor acumulado desde la infancia que no ha sido sanada. Y bueno, no sé si lo comenté en la entrevista pasada, pero al pasado hay que voltearle solamente para sanarlo, para aprenderlo y lo sueltas. Sí, creo que se lo has mencionado. Cuando no lo hacemos, Monse, tenemos muchos niños encapsulados en un adulto con mucho dolor, con mucho resentimiento, uh-huh. ¿no? Y entonces vamos por la vida así. Creciendo o avanzando resentidos uh-huh. y dolientes. Y además, muchas ocasiones, como bien dices, resentidos con papá y mamá. Uh-huh. Y no entramos desde la comprensión, desde el amor de decir, bueno, también ellos fueron niños lastimados, ¿no? Hicieron conmigo lo mejor que pudieron desde sus recursos. Desde lo que tenían. Y como ellos creyeron que era lo mejor. Así es. ¿no? E incluso a veces hasta si en sus posibilidades no estaban ciertas situaciones que se salieron de control, no era porque ellos quisieran que fuera así. Así es, que muchas veces pasa cuando tenemos padres que sufrieron algún problema con el alcohol, ¿no? Uh-huh. Ahí había un niño muy lastimado y normalmente se vuelve a repetir el patrón, se casan con la mamá, etcétera, etcétera, y entonces la mamá resulta ser castrante y entonces, que estoy hablando de la esposa, ¿no? De la esposa. Y entonces imagínate cómo es la formación con los hijos, ¿no? Ahí es donde viene ya también otro dilema, la cuestión de la formación de los hijos cuando se casó con esa idea. Así es. Y además la idea equivocada de las mujeres de decir, yo lo cambio. Sí. ¿No? Incluso cuando alguien tiene algún problema con el alcohol, ¿no? Porque normalmente la mamá también en casa vio eso. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Entonces inconscientemente, pues es como no pude yo rescatar a mi papá, a este sí puedo. Uh-huh. ¿Se busca de alguna manera? Sí, de manera inconsciente, sí. Siempre tratamos, es lo que hacemos las famosas transferencias, ¿no? Uh-huh. O sea, como yo no pude rescatar acá a papá o a mamá, voy a rescatar en la pareja a quien yo no pude. O voy a rescatar a mi hijo, la historia de vida, mi vida, que tampoco pude. Uh-huh. Y entonces parte desde algo tan sencillo, pero que es tan fuerte de, como yo no pude estudiar medicina, que mi hijo estudie. Uh-huh. Y resulta que si no quiso estudiar medicina, viene el rechazo, ¿no?
O si estudió medicina por complacer al papá, va a ser un médico frustrado. Porque en realidad no hizo lo que quiso hacer. ¿Y cuántas veces complacemos a los papás para estar bien con ellos, para que nos amen, nos aceptan, nos quieran? Y esto después se va a los hijos o a la pareja. En la complacencia. Pero dejas de ser tú. Dejas de ser auténtico. Dejas de ser quien realmente quieres ser. Por esperar que te amen. O sea, creo que todo se encierra en el amor, ¿no? Claro, en la aceptación. Pero a veces no creo que no llega a ser totalmente el amor, sino es como también a veces una parte que ejerce un control, ¿no? También de los padres. Sí, por supuesto, pero me refiero que o sea, en busca del amor que tenemos, a eso me refiero en su totalidad, eso se resume a sentirme amado o amada. Ok. ¿Sí? Entonces estoy buscando en mi papá o en mi mamá este reconocimiento, esta complacencia, este estar bien. Pero si papá y mamá, si yo hago lo que hago y aún así no es suficiente, porque ahí viene otra herida, la descalificación. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que te reconociera? Esa era tu obligación. Ya. O sea, si tu única obligación es estudiar, ¿por qué? Porque eso es lo que tienes que hacer. Imagínate cómo se siente el niño cuando se esforzó por sacar un 10, por subir la calificación. Totalmente descalificado. Que me estás enseñando un título, pues para eso me parto la vida, para que tú tengas una educación. ¿Qué te tengo que felicitar? Exacto. Ajá. Es como lo mínimo que podías hacer. Exacto. Entonces imagínate, eso va totalmente al amor propio. Y entonces es como, haga lo que haga ellos, nunca va a ser demasiado. Una gran herida, yo creo. Así es. Muy bien, Violeta. ¿Te parece si vamos a un pequeño cortecito y regresamos hablando de Claro. más heridas de la infancia? Sí, claro que sí. Muy bien, no se vayan y en un momentito regresamos. Ven y disfruta del delicioso sabor que tiene Café La Casa, así como de sus exquisitas pizzas a la leña. Y recuerda que un café y una buena compañía te alegran el día. Café La Casa, un lugar único. Revolución número 3, Colonia Centro. Ya estamos de regreso otra vez, amigos que nos escuchan de Conscientemente. Para las personas que nos van escuchando, el tema de hoy es heridas infantiles y sus repercusiones con la doctora Violeta Rubio. ¿Verdad, Violeta? Así es, Monse. Pues, retomando. Sí, hablábamos en el segmento anterior lo importante que es ser responsables con nosotros mismos, tener esta salud emocional, y entonces creo que afortunadamente en el caso de ustedes como psicólogos, afortunadamente de verdad ya se tiene más conciencia de ir, ¿no?, a terapia y empezar un proceso terapéutico, sí. Porque anteriormente era algo hasta vetado, ¿no? Se relacionaba con un proceso inclusive de desajuste. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿O por qué vas al psicólogo? Ajá. Psíquico, ¿no? Sí, que nada que ver. Y creo que también tiene que ver esto de sanar a tu niño interior con una responsabilidad en conciencia. Porque, insisto, si quieres tener hijos o si ya los tienes, va más allá de educarlos. Ajá. Hay que educar también desde el amor y con amor, ¿no? Ya decíamos hace rato, ¿cómo yo puedo decirle a mi hijo que sea esto cuando en realidad le estoy aniquilando? Los hijos son los que son. Tu hijo es lo que es y tienes que aceptarlo y amarlo por lo que es, inclusive si su ideología o sus preferencias sexuales son diferentes a las tuyas. Que es algo yo creo que muy fuerte y que a lo mejor algunos padres e inclusive familiares es la cuestión que más problemas trae, ¿no? El aceptar ciertas cuestiones que a lo mejor los hijos o uno siendo como hijo decide a lo mejor ir por otras cosas que esperan los papás, ¿no? Acabas de decir la palabra esperar, que volvemos a las expectativas, ¿no? Cuando tú realmente aceptas a tu hijo o tu hija y lo amas desde lo que es, te va a ser más fácil fluir, porque además pasa algo bien importante. Cuando me han invitado como tú a dar pláticas hacia los papás, siempre me preguntan que si los papás pueden ser amigos de los hijos. No. Los papás son papás, porque automáticamente estamos hablando también de autoridad, ¿no? O sea, los papás no pueden ser amigos de los hijos. La gran responsabilidad y el gran reto que tenemos los papás es ganarte la confianza de tus hijos como papás. Para que ellos puedan abrirse. Así es. Teniendo y esa no figura. Se rompa el diálogo. Teniendo esa figura, esa autoridad, ese respeto, sin cruzar esa línea como de, bueno, pues ya hasta te falta el respeto. Así es, tú me dirás, ¿cuál es el secreto? Escucha a tus hijos sin juicios. Porque lo primero que hacemos es enjuiciar. Nos empiezan a platicar situaciones de sus compañeros y empezamos a censurar, ¿no?
es que eso no está bien, es que sus papás no sé qué, es que bla, 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 bla. Y entonces, ¿qué hace el hijo? Se calla. Porque en automático se siente enjuiciado o siente que están enjuiciando a sus amigos y entonces ya no se abre el diálogo. ¿Qué es lo que debes de hacer? Es escuchar a tus hijos y entonces pedirles su opinión. Oye, ¿tú qué opinas de eso? Escuchar cuál es la opinión que tiene tu hijo con respecto a ese tema. ¿Qué línea cómo va a ir? orientarlo. Ajá. Claro. O si hay confusión. Exacto. Si hay duda. Y si no sé, se vale decir como papá, no sé. Deja pregunto, ¿no? También eso creo que es importante, ¿no? También ver a nuestros papás o tener un papá que a lo mejor no siempre va a saber una respuesta. También el hacer, no sabes sé, que pero vamos a investigarlo. Claro. Ajá. Además haces empatía con él. Exacto, ¿no? sí. Entonces él ya se empieza a sentir comprendido desde esa parte, ¿no? Y no también como algo que le quieran imponer, que es donde en cierta edad como la adolescencia a lo mejor, cuando sienten que los papás y toda la familia están imponiendo lo que él quiere en realidad que haga. Ahora, ¿qué sucede cuando vivimos en una sociedad o en una familia donde siempre estás desde el tienes que acabas de decir de imposición, prohibitiva? Si realmente educáramos en conciencia y con amor, este mundo sería otro once. Porque entonces, y lo digo con mucho respeto, sin embargo, yo no concibo en lo personal un Dios castigador, un Dios juicioso, un Dios castrante, un Dios prohibitivo. Me queda claro que hay leyes, claro que sí, que tiene que haber normas, por supuesto, que tiene que haber reglas, sí, por supuesto, pero no sustentadas en el miedo. Que es como algunas cuestiones que pasan, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Tú no me puedes hacer algo porque entonces vas a recibir un castigo. No, tú no puedes hacer nada porque ¿quién eres tú para causarme daño? ¿Me explico? Es como más educar en la conciencia de lo que tú me hagas a mí, te lo vas a hacer a ti y luego por multiplicado. Exacto, sí. Y también como esta parte de enfocarla mucho como a la espiritualidad, ¿no? Así es. Que más es que una religión, parte es espiritualidad. más que nada como mucha gente cuando incluso a veces decimos, ¿qué tanto andas en tu espiritualidad? Lo relacionan como con alguna creencia, con una religión, cuando no es así, ¿no? Sí se puede tener y es muy respetable. Y es parte de la espiritualidad. Una religión, pero la espiritualidad alimenta el alma también. Totalmente, y además va sin juicios. Exacto. O sea, la espiritualidad sí te permite ser. La espiritualidad es lo que te permite del ego al ser. Porque el ego, y hablando del ego negativo, va cargado de mucho miedo, ¿no? Y entonces justamente nos educan bajo un régimen de mucho miedo, prohibitivo. Entonces, ¿qué sucede cuando tú le quitas o le das el permiso a algo que es prohibido? En automático no te deja de gustar. ¿Por qué? Porque ya no me lo reprimen. ¿Me explico? Es como cuando les quitan el no, ¿no? Así es. Puede que ya a lo mejor ni lo hagan, pero... exactamente, ese es el secreto, porque un adolescente inclusive se va a regir por el blanco-negro. Ok, bueno, negro, nosotros blanco. Ajá, ¿no? es esa parte de la prohibición, no como meramente la parte que les atrae. Claro. Es la cuestión inicial, yo creo. Algo más que estaba ahorita que te quería preguntar. Por ejemplo, ahorita un gran reto yo lo siento también con los papás por las cuestiones ahorita ya también que hay de tecnología y redes sociales y todo. Yo creo que a lo mejor algunos papás quieren recrear esa parte como de confianza, de estar un tiempo con los hijos, pero no todos van por esa línea. A veces es más cómodo que saben que están ahí en su casa y por lo mejor todo el día están en el celular. Es que prefiero tener a mi hijo calmado, callado, en silencio, sentado con una tablet que interactuar con él. ¿Y sabes por qué? Porque se me olvidó cómo ser niño. Aniquilé a mi niño. ¿Cuáles son las características de un niño? La capacidad de sorprenderse, la creatividad, la inocencia, la autoexpresión. Un niño no es resentido. O sea, un niño te puede, no sé, en el recreo se puede pelear con el amiguito y en los 5 minutos salen abrazados, ¿no? Incluso ha pasado que papás se enojan. Claro. Y los compañeros están de los más felices y papá ya se están bronqueando, ¿no? Y se enojan con el niño. A mí me ha tocado, sobre todo en las primarias o así, niños
que dicen, es que yo le digo que por qué le habla, si lo machucó tan feo que yo le digo, no, o sea, empiezan a enseñar al niño al resentimiento cuando a lo mejor a él no le nace en ese momento. Claro, ni lo siente, ¿no? Ajá. Sin embargo, nosotros educamos a niños orgullosos. Y es tan triste cuando me ha tocado en el caso de que se separan los papás, cuando escucho que dicen, es que no quieren hablar contigo. No, es que la mamá de alguna otra manera está metiéndole ideas al niño o el papá, ¿no? Dependiendo de con quién estén. Yo te aseguro que hay un niño que si no está contaminado por programaciones, es que tu papá no viene a buscarte, es que tu mamá no habla, es que tu papá no te quiere, o que tiene una nueva relación y que ves que de seguro ya lo quiere más a ella que a ti, son palabras y programaciones tan fuertes que obviamente dañamos a nuestros hijos. Va a sonar fuerte, Marce, pero a veces nosotros somos los peores enemigos de los hijos cuando tenemos heridas que no hemos querido sanar, ¿eh? Podemos convertirnos en sus peores enemigos porque les saboteamos la vida. Bueno, a veces hasta la salud. Sí, porque Con luego de ahí ya tanta empiezan carga. a crecer niños que tienen alergias, Claro. enfermizos. La alergia viene por madres sobreprotectoras. Que la sobreprotección es otra herida infantil, inclusive. Por eso el miedo de, ¿no? Una sobreprotección viene de un miedo, o sea, de una mamá, por ejemplo, que tiene miedo, está cargada de miedo a que el niño le A perderlo. A perderlo o a que le llegue a pasar algo, o será Así más bien es. como ese desvínculo, o sea, como el vínculo. Ambas. O a que me deje de querer o a perderlo. Y perderlo puede ser porque se vaya, porque se muera, porque a lo mejor tuvo algún evento traumático que en algún momento dado la marcó, ¿no? Entonces sobreprotejo. O quizás porque se quedó huérfana y entonces hay un miedo a la muerte. No hubo un proceso, una elaboración del duelo y entonces eso hace que yo viva en constante miedo, ¿no? Okay. Con la vida inclusive. Entonces, de verdad es importantísimo que nos revisemos en esta introspección, no con la finalidad, insisto, mi querida Monse, de enjuiciarnos, sino de vernos con amor y ser amables con nosotros. Con nosotros mismos, para poder ser amables con los que dependen de nosotros como los hijos, ¿no? Así es. Y Y también además con tus los hijos solamente fuiste el vehículo, el hermoso vehículo para traerlos a esta bella experiencia llamada vida, ser una parte formativa, pero después los sueltas. Que no son tuyos. Así es. Y también otra idea que trabaja el apego, ¿no? Uh-huh. Y el verdadero amor es el que libera y deja ser, no el que reprime, castra, controla, manipula, chantajea. Eso no es amor. Esas son tus heridas. Y si no las detectas, las vas a repetir. Y aquí el problema es que vas a educar hijos de la misma manera, orgullosos, soberbios, enfermizos, resentidos, decías, ¿no? Abandonadores, que rechazan, que no saben, cuando te llega, y pasa algo bien curioso, cuando tú traes estas ideas infantiles, te llega alguien con una capacidad que a lo mejor ya trabajó, que está en este proceso y que sabe amar y te llega incondicional y te llega sano, ¿qué hacemos? Son las primeras relaciones que rechazamos. Sí. Ay, qué aburrido o qué aburrida. Sí, claro, porque finalmente estamos tan acostumbrados a que nos vaya mal. Que si llega una persona emocionalmente sana no sabemos qué hacer. O si llega una persona que te sabe amar, que te ama, que te lo demuestra, te asustas. Es como una papa caliente para ti, no sabes qué hacer con ella. Ajá. Porque no sabes qué hacer con ese amor, como nunca lo recibiste. Es como ¿Qué amo, hago? amo. ¿Cómo lo manejo? Exactamente, te asusta. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajarle y saber que te mereces ese amor. Que por supuesto que habrá alguien que no se va a ir. Que habrá alguien que no te va a rechazar, porque además no es que te rechacen a ti, ¿eh? Ellos se rechazan a sí mismos lo que están sintiendo. Y suena como complicado, pero rechazan recibir ese amor sano. Okay, entonces, finalmente, cuando es amor es sano. ¿No? Cuando llega a ser sano. Así es, pero estamos tan metidos en esto de manera tan inconsciente que es el típico de, pues maltrátame, pero no me dejes, ¿no? O como te decían las mamás antes, cuando te casabas, es tu cruz. Es tu cruz. Y te aguantas. Fíjate qué programaciones tan fuertes, ¿no? Y ahí está la mujer o el hombre sometido, soportando, ¿no? Y además, cuando hay una situación de violencia constante, los hijos también se enojan con la mamá. Por supuesto que hay un enojo hacia el papá o a quien sea el victimario, sin embargo, también a quien es la víctima. ¿Por qué? Por no saber poner límites. Porque se dejan. Así hasta los niños es. dicen, incluso hay hijos Así que dicen, es.
Pues cuando yo me vaya a casar o llegue a tener un esposo, yo no voy a dejar que él me haga lo que te hace mi papá o mi mamá, ¿no? Sí. Empiezan a tomar como ese juicio de las dos partes. Claro. Sin embargo, creces y se vuelven permisivos. Uh-huh. No saben poner límites, a menos Wow. que lo trabajen. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta a esto? Es revísate con amor, con profundo amor, sin juicios. ¿En qué área de mi vida, de mi infancia necesito sanar, reconciliarme y soltarla? Uh-huh. La gente no cambia, se transforma, que es diferente. Uh-huh. Desde que él elige o ellos eligen o elegimos más bien saber cuál es nuestra herida, Sí. la decidimos transformar, darle otro giro. Y ustedes, por supuesto, ahí pueden ayudar de maravilla, ¿no? Uh-huh. A que el paciente se dé cuenta. Con la simple parte de que él ya tome la iniciativa y haga el reconocimiento de lo que quiere hacer, con eso ya el 80% del trabajo ya Está va a estar avanzado, fácil. Sí. porque vas reconociendo aquello que está inconsciente. Uh-huh. ¿No? Exactamente. Pues creo que ha sido mucha información la que nos has dado, importante, yo creo que demasiado introspectiva, tener estos días para reflexionar sobre sí mismo. También algo que quisiera hacer hincapié de lo que nos acabas de comentar es que si alguien se identificó en alguna situación que a lo mejor está ejerciendo a alguien, ya sea a los hijos, a una pareja, a amigos, a sus compañeros o hacia sí mismo, que alguien identifique, empiece por ese paso, por hacer algo, ¿no? Por decir, bueno, sí quiero cambiar, quiero ser un adulto responsable, sano, o sabe que tiene a lo mejor una pareja y sabe que pues está contaminando la pareja, identificó algo de él, no del otro, el otro ya Así le tocará es. su parte. Así es. ¿No? Creo que eso es así importante, de él Acabas de decir mismo. algo súper básico, porque siempre estamos esperando que el otro cambie para yo cambiar. Y Ajá. no es así, ¿eh? Es yo me transformo y si el otro quiere hacer su proceso, qué bueno. Y si no, Respetas y tienes dos elecciones, te quedas y entonces aceptas que la otra persona es así o tú te mueves, uh-huh, sí, pero en conciencia, aceptando ambas, ¿no? ajá. Ahorita me acabo de acordar de una frase que escuché hace mucho, no me acuerdo dónde, creo en un programa de televisión o también fue en algo de, no me acuerdo, fue un programa en donde decían que cuando una pareja tenía problemas, la esposa llegaba, o, no es frase, fue como algo que se inventaron, pero me gustó sinceramente lo que decía, que llega la esposa y le dice al marido, escuché una información de una psicóloga o algo así, y identifiqué que tenemos este problema y este problema. O nos vamos a terapia a trabajarlo, o yo voy. Y entonces él le dijo que él no quería ir, que no estaba pensado ir con un psicólogo, nada. Entonces ella le respondió, entonces prepárate para que ahora sí te deje. O vamos o te preparas para que te deje. Algo así, no me acuerdo bien. Pero viene de ahí también, o sea, cuando si los dos se quieren, pueden crecer. Claro. Pero si se va uno y se transforma, lo más probable que va a pasar es que se mueva. Así es. Lo más probable no que vaya a pasar, ¿verdad? Claro, claro. Pero es probable porque uno ya ve las cosas desde otro. Sí, por supuesto, te Perspectiva. empiezas a dar cuenta por qué tú has actuado así. Uh-huh. O sea, te empiezas a ser responsable de ti. No te haces responsable del otro, te haces responsable de ti. Y entonces sueltas al otro. Uh-huh. Pero ya lo sueltas desde el amor, ¿no? No desde el miedo, ni desde el berrinche, ni desde la divez de, ay, no, que me... ¿no? Sí, exacto. Que ahí es donde hacemos berrinches. Adultos haciendo berrinches, ¿no? Que me busque, que me llame. Las mujeres no rogamos, porque además es otra programación, ¿no? Sí. Es que no se o es que tenemos que retener. Es que no tienes que retener a nadie. Se Nada. queda quien se tiene que quedar y quien se quiere quedar. O sea, el amor no se retiene, el amor se siente, se vive y se construye todos los días. Pero esas frases de es que no supo retenerlo me parece de verdad tan castrante. Tonto. Y Sí. con mucho ego, ¿no? Demasiado. Entonces, evidentemente, estamos hablando de niños lastimados, ¿no? Muy bien. Pues bueno, algo más que quieras Esto, comentar. Rosa, nada más agradecerte nuevamente por la invitación. Un gusto estar aquí. No, a nosotros también nos da mucho gusto tenerte con tanta información que Gracias. nos va a ayudar a toda la gente que nos escucha, a la audiencia y también a empezar a despertar lo más importante que son conciencias, ¿no? Así es, Ujú. de vivir de manera consciente. Consciente, así es. Pues fue un gusto volver a estar aquí con ustedes transmitiendo un nuevo tema, información aquí de parte de la doctora Violeta.
Y recuerden compartir nuestro contenido para que lleguen más personas y no duden si tienen alguna duda, comentario, incluso contactar a la doctora Violeta en la publicación abajito, ahí pueden escribirte, ¿verdad? Claro que sí, con todo ya gusto. ella en un momento lo checará y si hay dudas ahí responde, ¿verdad? Con todo gusto, claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.